señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Y cómo pues dice este: del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste le ha visto. Éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos a dejar la lectura hasta ese versículo de momento en la palabra del Señor. Y por cierto, siempre es nuestro deseo que la palabra de Dios sea de mucho beneficio para todos y cada uno de nosotros. Vamos a inclinarnos para orar al Dios del cielo. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos por el Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, por quien hoy día podemos con libertad expresar nuestro agradecimiento al Dios Trino, porque a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, Él nos ha liberado de la condenación eterna por su muerte en la cruz. Queremos en esta tarde, cuando el Evangelio nuevamente va a ser proclamado, que esta lectura bíblica pública sea de beneficio para las personas que lo escuchan. Gracias porque en nuestro país podemos con plena libertad leer y hablar de tu palabra. Pensamos en aquellos países donde hermanos nuestros tienen que estar a escondidas y donde tu palabra es prohibida. Pedimos el consuelo para ellos y que ellos puedan también
tener la provisión de tu palabra cada día. Padre, queremos rogar por nuestros amigos que llaman al programa con diferentes situaciones en sus vidas personales, en sus hogares, con la familia, para que en cada una de esas peticiones tú puedas ayudarles, especialmente en que ellos puedan salir de la ignorancia en cuanto a la salvación y perdón de sus pecados y puedan acudir a Cristo, quien quiere salvarles, quiere darles vida eterna. Qué maravilloso es saber que el Dios eterno nos amó y no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó a la muerte y muerte de cruz para que cada uno de nosotros pueda tener vida y vida eterna. Y la vida eterna con Cristo será maravillosa. Pedimos por los que están enfermos para que, si es tu voluntad, les pueda restaurar. Agradecemos por señora Gina porque le mantienes, la sostienes y pedimos que así le sigas ayudando y, si es tu voluntad, le puedas sanar completamente. Por don Raúl, por sus hijos, sus nietos y por todos los que le colaboran aquí en el canal para que también sean protegidos y guardados por tu buena mano. Nuestro Dios, rogamos asimismo que nos ayudes y que el Espíritu Santo pueda abrir las mentes y los corazones de nuestros amigos a fin de que el Evangelio pueda penetrar en sus corazones, que tu palabra pueda caer en ellos cual buena semilla y llevar fruto para honra y gloria de tu nombre. Queremos ahora pues quedar así, encomendados a la guía y dirección del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Estábamos considerando en este capítulo 6 cómo fue que el Señor multiplicó los panes y los peces para esta multitud de personas que estaban escuchándole y que realmente fue una señal, un milagro, la cuarta señal que tenemos aquí en el Evangelio según Juan. Y después que comieron cuanto quisieron, sobró y se saciaron tanto del pan como de los peces. Qué maravilloso es como la provisión de Dios es abundante y no solamente alcanza, sino que sobra. Así vemos que la gente, después de quedar saciada, ellos se quedaron ahí y el Señor fue también al monte y los discípulos entraron en una barca e iban cruzando el mar hacia Capernaum y ahí se encontraron con el Señor. La gente le buscó porque quedaron ellos entusiasmados por el milagro que habían presenciado y del cual ellos habían recibido beneficio. Habían comido pan y peces para saciar su hambre física, cuanto ellos quisieron, y ahora ellos buscaban al Señor. Y el Señor va con los discípulos y, como vimos, Él se les aparece caminando sobre el mar y Él va y cruza con ellos al otro lado del lago. Y la gente le busca y la gente va en barcas también y cruzan el lago porque ellos quieren encontrarse con el Señor. Pero la razón por la que ellos buscan al Señor no era una razón de una hambre espiritual que ellos quisieran saciar
sus almas con el pan espiritual, con la palabra de Dios, sino más bien ellos lo que querían y buscaban era poder siempre tener en forma gratuita y en abundancia el pan que ellos habían disfrutado en ese lugar. Me imagino que sería algo muy especial, viniendo, por cierto, de la mano del Señor, todo aquello. Entonces le encuentran al otro lado y le preguntan: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor Jesús, siendo el Dios encarnado, el Mesías prometido, Él sabía y conocía los pensamientos, y conoce, por cierto, los pensamientos de las personas, y nadie tiene que decirle acerca de ello, porque Él conoce y sabe todo. Y el Señor aquí les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece. El Señor les aclara inmediatamente y les dice: ustedes me buscan, pero no me buscan porque por motivo de las señales que vieron, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y ahora el Señor le dice: trabajen, pero trabajen no por la comida física que va a perecer, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y eso obviamente tiene que ver con el hecho de que estos hombres, debían preocuparse por su alma y no solamente por el cuerpo, porque el cuerpo finalmente va a ir a la tumba o va a ser transformado, porque este cuerpo mortal no puede entrar en el cielo. Este cuerpo que es corruptible no puede estar en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Y por qué? Porque el pecado ha manchado y ha traído como consecuencia la muerte, ha traído como consecuencia las enfermedades, la corrupción en el cuerpo de cada persona. Así, por eso es necesario que cuando el Señor Jesús regrese a buscar a sus redimidos, entonces este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad y este cuerpo corruptible sea revestido de incorrupción. Vale decir, nuestros cuerpos, ya sea que estemos muertos o vivos, van a ser igualmente transformados, porque no pueden entrar así como están en la gloria, en la presencia del Dios por la eternidad, porque no entrará carne ni sangre allí, ni nada que haga abominación. Así, amigo, es importante. Obviamente que es importante el alimento para el cuerpo, porque de otra forma el cuerpo no podría resistir, no podría estar en pie. Pero más importante que el cuerpo es el alma, y es por quien usted debe preocuparse. Ahora, la pregunta es, para usted ya ha hecho
provisión para su alma por la eternidad. En otras palabras, usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, tiene el perdón de sus pecados, tiene vida eterna con Cristo. Si no es así, entonces preocúpese, porque esto es mucho más importante que lo que usted pueda lograr en esta vida. En cuanto a riquezas, en cuanto a cosas materiales, ¿qué ganará el hombre? Dice la palabra de Dios, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará por su alma? Obviamente no hay ninguna recompensa, no hay nada que pueda el ser humano dar a Dios para que Él le salve y le perdone. Solamente es una obra de gracia. La salvación es un regalo que Dios ofrece. Entonces, ellos preguntaron, ellos se interesaron y le dijeron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Siempre pensando en que el ser humano puede o debe hacer algo. Y el Señor le da una respuesta muy clara. Bien, le dice el Señor, ustedes quieren hacer las obras de Dios, ya que Dios señaló a su Hijo unigénito para que a través de Él ustedes puedan tener la vida eterna. ¿Quieren ustedes hacer la obra que Dios ordena para alcanzar la salvación, la vida eterna? Muy bien. Esta es la obra de Dios. O en otras palabras, esto es lo que Dios requiere de cada uno de ustedes. ¿Y qué es lo que Dios requiere de cada ser humano? Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis la palabra de el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Que tengáis confianza, porque la palabra de Dios es verdad, es la única verdad. Es lo que Dios demanda. El confiar, el creer. Y no, Dios no pide absolutamente nada más de las personas que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Que crean lo que Dios dice en su palabra. Entonces, esta gente que estaba llena de prejuicio y de incredulidad, ellos dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y podríamos nosotros, ¿cierto?, pensar cómo esta gente cerraba su corazón y sus mentes para no creer al Hijo de Dios, preguntando qué señal, qué obras. Acababan de ser alimentados de forma milagrosa. Era una señal para ellos, pero ellos no la consideraban así.
las obras que él venía haciendo, como en el capítulo anterior, que él sanó a enfermos, a un hombre que estaba totalmente desahuciado, paralítico, hacía 38 años, y el Señor lo sanó, le dio la completa sanidad. Pero ellos preguntan, ¿qué obras haces? ¿Qué señales haces? Realmente cuesta entender la mente humana. Cuesta entender el corazón del ser humano engañoso y perverso. Es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios conoce los corazones. Dios sabe la intención de cada una de las personas. Y aquí hay una clara mala intención, solamente un querer recibir cosas materiales y no preocuparse por lo que es la parte espiritual. Y ellos argumentan aquí, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y esto históricamente para los israelitas era algo real. Cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida por el desierto, tuvieron hambre y Dios les proveyó de pan, un pan especial, un pan de reyes, comida de reyes, dice la palabra de Dios, les dio a comer. Y ellos vieron la provisión tremenda de Dios, como antes que cayera el maná, primero caía un rocío, y el rocío en las Escrituras, querido amigo, es una figura del Espíritu Santo. Y sobre el rocío caía el maná, así no caía el pan sobre la arena del desierto. Y ellos podían tener un pan exquisito, un pan fresco, un pan limpio. Y tuvieron los israelitas esa gran experiencia, pero sin embargo ellos no agradecieron a Dios. Y ellos dijeron, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, como si el pan fuera para el alma. El pan es para el cuerpo solamente, no para el alma. El alma no se alimenta de alimentos materiales, sino del pan espiritual, que es la palabra de Dios, el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y el Señor les dice acá, de verdad os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés era la cara visible a través de quien Dios obraba para Israel. Y fue a través de la oración, de la petición de él, que Dios envió este pan. Así no fue Moisés, sino fue Dios el que les dio este pan en el desierto. Y el Señor les dice, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
Por supuesto, este pan del cielo no es otro que la misma persona de el Señor Jesucristo. Él es el sustento para la vida cristiana. Él es el sustento para todos los creyentes en Cristo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Pero ellos estaban pensando no en el pan que el Señor les estaba mencionando, sino más bien ellos estaban pensando en el pan material, en el pan físico, aquel pan que ellos habían comido y habían alimentado sus cuerpos por la provisión gloriosa de el Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas dos cosas que usa el Señor aquí como figura, el pan y el agua, que son tan necesarios para el cuerpo humano. Sin el agua, sin el pan, son la base de la alimentación para nuestros cuerpos físicos. Y el Señor dice: yo soy. Este yo soy es el nombre de Dios. Y en otras palabras o de otra forma podríamos leerlo: Dios es el pan de vida. Dios, el Dios que había tomado cuerpo humano para vivir entre los hombres, para venir a dar vida a aquellos que se acercan con corazones contritos y humillados, con una fe sincera, pidiendo por salvación al Dios eterno. Él es el que sacia el hambre espiritual del ser humano y la sed espiritual. Y esta hambre tiene que ver con el hambre de la justicia de parte de Dios. El hambre que al ser saciada produce gozo, produce paz en el corazón, lo mismo que al ser saciada la sed a través de la misma persona de el Señor Jesús. Son formas que usa el Señor para decir que el que en Él cree no tendrá más necesidad de buscar en otros lugares aquello que es para el alma. No tendrá que ir en busca de fuentes, de cisternas rotas sin agua para saciar su sed, porque el Señor Jesús, Él es suficiente para satisfacer al alma del hombre. Solamente hay que acudir con fe al Señor. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Bien, el Señor Jesús, Él sigue dialogando con la gente, y después de esta importante declaración en que el Señor Jesús se presenta como el pan del cielo, el pan que da vida a los hombres, Él le dice: más os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
qué maravillosa noticia, qué maravillosa aseveración que hace el Señor Jesús en esta ocasión. Él les está diciendo claramente que ellos no creen, aun cuando han visto la señal, cuando le han visto a Él mostrar algo de la gloria de Dios a través de estas señales, de estos milagros. Sin embargo, el corazón de ellos estaba endurecido. Y el Señor dice, todo lo que el Padre me da, o sea, todas las personas que vienen a Cristo, que son atraídas por Dios, porque Dios provee los medios a fin de que las personas puedan venir a Él. Y todo dice, el que a mí viene, no le rechazo. Amigo, Dios en su gracia, en su bondad, Él quiere sanar y salvar a todos los hombres, a toda la humanidad. Pero obviamente que la obra del Señor se hace efectiva en aquellos que acuden a Cristo con fe sincera. Cuando tú has ido por salvación, querido amigo, ¿a quién acudiste? Hay muchos que confían en las iglesias, pero la iglesia no puede dar perdón de pecados, no puede dar vida eterna, no puede proveer de paz a ninguna persona. El único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. Por eso dice Él, al que a mí viene. No dice el que llega a algún lugar donde se lee la Biblia y se escucha la palabra de Dios, no. El que a mí viene, no le echo fuera. Amigo, el único que puede perdonar los pecados es Dios, el Señor Jesucristo, porque Él pagó el costo, pagó el precio, pagó con su sangre el rescate de toda persona que quiere escapar de la ira venidera, que quiere escapar del juicio de Dios por sus pecados. Y solamente es a través de la persona de el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, dijo Él, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo que es la única persona, el único que puede salvar, que puede redimir, que puede dar perdón de pecados, la persona bendita y gloriosa de el Señor Jesucristo. Porque Él, con su sangre, nos ha redimido. Escuchamos ese cántico, ese reconocimiento allí en el libro del Apocalipsis. Y el Señor dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo. Y allí, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, vemos cuando el Señor viene para rescatar lo que se había perdido, y Él dice, entrando en el mundo, dice,
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él vino para hacer la voluntad del Dios eterno. Y luego el escritor dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Así el Señor vino para hacer la voluntad del Padre. Y Él allí en el huerto de Getsemaní, cuando Él está orando antes de ser tomado preso para llevarlo a la muerte, Él dice, hágase tu voluntad y no la mía. Él nunca le hizo el quite a la cruz. Él nunca quiso obviar el ir a morir por la humanidad perdida. Él estuvo dispuesto siempre a hacerlo. Así, queridos amigos, el Señor Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Vale decir, todos aquellos que acudimos con fe sincera a Dios pidiendo salvación a través de la obra de Cristo, si tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, vamos a resucitar, porque la resurrección de Cristo es garantía para nosotros, los creyentes en Cristo. Ya que Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar, porque así es la voluntad de Dios. Nos enseña la palabra del Señor que así como el Señor Jesús fue levantado de entre los muertos por la obra del Espíritu Santo, también nosotros, si tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, seremos resucitados. Pues la muerte de Cristo es lo que nos garantiza esa gracia de parte de Dios. Así, amigo, el Señor Jesús, al resucitar, Él también garantiza nuestra resurrección. Y Él dice, yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, de Dios, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. La vida eterna, querido amigo, el perdón de los pecados, se obtiene aquí en la tierra. No es algo que vamos a recibir cuando el Señor venga y como hay algunos que, no sé de dónde sacaron eso, pero hay algunos que hablan de como que Dios va a tener una balanza y allí van a poner las obras y las obras buenas son más que las malas, entonces la persona va a ir a la eternidad con Cristo
y si son mal las malas va a ir a la condenación. Eso, amigo mío, eso es un invento, un cuento que yo no sé de dónde salió, pero no tiene ninguna base bíblica. Aquí se trata de creer o de no creer. El Señor Jesús, conversando con Nicodemo, él le dijo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que los hombres sean salvos por él. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no cree o el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y esto es lo que aquí también está diciendo el Señor. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga. No es que va a tener en el futuro, sino tenga ahora. Tenga vida eterna. Y en el futuro, cuando el Señor Jesús venga a buscar su iglesia, si el creyente pasó por la experiencia de la muerte, entonces va a ser resucitado con cuerpos incorruptibles, cuerpos gloriosos, semejantes al cuerpo de gloria de el Señor Jesucristo, un cuerpo apto para estar en el cielo, en la presencia de Dios. Ahora, la pregunta es, y siempre tenemos que formularla, ¿usted ahora tiene el perdón de sus pecados? ¿Tiene la vida eterna? Porque esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Estas cosas os escribo, dice el apóstol Juan allí en su primera carta, para que sepáis que tenéis vida eterna. También el apóstol Juan, allí en la carta, en su primera carta, en el capítulo 3, él dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. ¿Qué es lo que va a suceder cuando el Señor Jesús sea manifestado? Porque Él viene primero a buscar su iglesia. Y Él viene a buscar su iglesia, y los creyentes que estemos vivos, dice el apóstol Pablo allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, seremos transformados. Y los que estén muertos resucitarán con cuerpos transformados. Y así dice la palabra de Dios, recibiremos a Cristo y estaremos siempre con Él. Y esa seguridad la tenemos en la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús, Él lo mencionó. Allí en Juan 10, cuando lleguemos ahí, lo vamos a ratificar. Cuando Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Luego Él agrega, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Hay mucha gente que enseña que la salvación se pierde. Y eso
es antibíblico, eso es negar la verdad de las Escrituras. Si eso hubiera sido posible, el mismo Señor Jesús lo habría mencionado cuando Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Él hubiera dicho, excepto si pasa esto, si pasa esto otro, no. No hay absolutamente ninguna objeción, no hay ninguna cosa que el Señor haya dicho que invalide la salvación eterna. Al contrario, en todos los pasajes de la Biblia en donde se habla de la salvación, siempre tenemos la plena seguridad, la plena certeza de que no hay condenación, no hay ningún juicio condenatorio para los que están en Cristo. ¿Y por qué, querido amigo? Porque Cristo, estando en la cruz, Él pagó por todos aquellos que creen en Él. Dios cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero los pecados de aquellos que creemos. Así el Señor, cuando estaba allí en la cruz, Él pudo decir, todo está consumado. Consumado es. Todo está hecho. No hay absolutamente nada que hacer. Solamente apropiarse de la obra todo suficiente de el Señor Jesús. No hay mérito humano alguno que pueda sustituir la obra de Cristo. Amigo, si tú estás confiando en que puedes hacer méritos para con Dios, estás totalmente y terriblemente equivocado. Imagínate Dios haciendo un diagnóstico desde el cielo. Él dice que el ser humano, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. ¿Qué puede hacer una persona en esa condición? ¿Podía acercarse siquiera a Dios? De ninguna manera, porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. El profeta Isaías, refiriéndose a los que estábamos sin Dios en el tiempo cuando éramos esclavos del pecado, él dice, he aquí que todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así, amigo, esa es la condición, esa es la situación de el ser humano sin Cristo. Y esto, por cierto, puede que una persona sea muy religiosa, que esté practicando, que esté ejerciendo alguna religión y sin embargo nunca ha recibido el perdón de sus pecados. Está siendo llevada al despeñadero por ciegos, guías de ciegos. Hombres que nunca jamás han nacido de nuevo, que no se han encontrado con Cristo, que no tienen el testimonio en sus corazones de ser hijos de Dios, y sin embargo pretenden enseñar a otros acerca de salvación, pero no tienen el testimonio en sí mismos. Realmente es triste aquello, querido amigo. Por eso tú tienes que creer solamente en lo que Dios dice y en lo que Él te enseña a través de su palabra.
¿Qué pasó con la gente que escuchaba al Señor? Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos conocían y entendían muy bien este lenguaje y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Ellos no querían ni quisieron reconocer la deidad de el Señor Jesús. Ellos no entendieron que el Señor Jesús fue traído en forma excepcional, el único ser impecable, sin pecado, que ha pisado esta tierra. El santo ser que nacerá, dijo el ángel Gabriel a María, será llamado Hijo del Altísimo. Así, querido amigo, él no era un hijo de José. José solamente fue un padre adoptivo para el Señor Jesús. Él vino desde el cielo. Y el Señor dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto o de verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. Creer en el Señor Jesús es sinónimo de perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra a los corazones de nuestros amigos. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Agradecemos su sintonía y deseamos que ojalá usted pueda entender el mensaje del Evangelio. Si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Así deseamos que el Señor les guarde y les libre de peligros y que usted pueda entender y apreciar la palabra del Dios eterno.